Expresando la realidad con Yasmín Jimeno. Una producción de Radio Común. Comenzamos. Muy buenas tardes, mi querida audiencia, ¿cómo están esta tarde? Pues aquí estamos en una transmisión más de Radio Común, una transmisión más de Expresando la Realidad. Como siempre, me da mucho gusto saludarlos y estar con todos ustedes aquí, pues este domingo, ya 7 de abril, y como vieron en la descripción del programa, pues vamos a hablar de dos temas, pero vamos a empezar justo con uno que me parece que es sumamente importante por lo que está ocurriendo en términos nacionales, mundiales, ¿no? Pero para ello, para hablar justo del tema, como ustedes vieron en la descripción, ¿qué está ocurriendo con esta relación México-Ecuador que se ha roto? Pues el día viernes en la noche, ayer hubo declaraciones por la canciller ecuatoriana, entonces vamos a estar charlando sobre eso, pero para ello, pues invité a mi querido Alejandro Cerezo, justo para que también comparta sus opiniones de esto. Me parece importante siempre tener otras voces más allá de las mías respecto a lo que ocurre en ciertos temas. Ale, ¿cómo estás? Bien, bien, buenas tardes, Yasmín. Gracias por la invitación. ¿Cómo han estado? Hola, hola, hola. Pues nada, te hemos dejado un poco solo porque perdimos un tantito la desconexión con Yasmín Jimeno, pero en este momento ya está haciendo lo propio, así que pedimos para la audiencia de Expresando la Realidad unos momentos. Mientras vamos a presentar, por supuesto, a Alejandro Cerezo. Alejandro Cerezo es coordinador de Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, ACUDE-AC. Al mismo tiempo, tiene una participación muy relevante en Comité Cerezo México, de tal manera que en lo que se conecta nuevamente Yasmín, ¿por qué no nos vas contando, por favor, Alejandro, un aspecto general, tu parecer, tu opinión amplia sobre la situación diplomática entre México y Ecuador? Bueno, en primera instancia, no podemos tomar ese hecho aislado del contexto mundial. Y el contexto mundial es el avance de la derecha en diferentes países y el avance del fascismo. Ecuador no está exento de ese avance de la derecha y el fascismo, y dentro de ese contexto es que se da la decisión de Noboa de allanar y secuestrar al señor Glass en la embajada mexicana, ¿no? Nosotros fuimos a Ecuador el año pasado, justo a brindarnos cursos de seguridad, porque las ONGs, el movimiento de la CONAIE, los campesinos estaban viendo un deterioro acelerado de sus condiciones sociales, políticas y de materia de seguridad. Básicamente, para quien recuerde la época de Calderón en México, donde se desató el terrorismo contra el pueblo, es decir, desollados, ejecutados, desaparecidos, a la población en general, no solamente a los que decían que eran delincuentes, pues ese mismo proceso de paramilitarización, de utilización de la delincuencia organizada, que únicamente son grupos paramilitares al servicio del Estado, pues ese mismo proceso se inició cuando Noboa llegó al poder a Ecuador, ¿no? Por desgracia, Ecuador tiene una historia triste, como muchos países de América Latina, incluidos nosotros, de servilismo hacia los Estados Unidos, ¿no? En diferentes periodos. Y cabe recordar, si nos vamos un poco más atrás, que en el 2000, precisamente en el 2008, pues mueren asesinados 3 estudiantes mexicanos, 4 estudiantes mexicanos en Sucumbíos, Ecuador, ¿no? En un campamento casi público de la relación diplomática de las entonces guerrillas de las FARC-EP en Colombia, que tenían este campamento en Ecuador y simplemente les caen unos misiles en su cabeza y mueren los jóvenes, ¿no? Hablamos del 2008, luego viene la Revolución Ciudadana un poco, con Correa, hay mejoramiento, hay un estado de bienestar ahí fallido, digámoslo así,
por ironía lo de fallido, porque no es un concepto que nos guste mucho, en el que no estamos de acuerdo. Y ahora encontramos un noveo, un hijo de el más rico y acaudalado personaje de Ecuador, una persona que intentó como 6 veces ser presidente y no lo logró, pero que ahora su hijo sí logra ser presidente bajo unas elecciones presidenciales. Y eso es lo preocupante, cómo la derecha, el fascismo está avanzando en América Latina, no solamente en Ecuador, a través de las cuestiones electorales. Y ya no digamos América Latina, sino Alemania también es un buen síntoma de cómo los partidos de ultraderecha empiezan a ganar escaños en el Parlamento alemán, ¿no? Entonces, esta tomada de la embajada, pues es un síntoma que hay que ver de un contexto más complejo, que es precisamente esta derechización del mundo y la impunidad de esa derecha. Y la impunidad mayor la podemos ver en el Estado de Israel, cometiendo genocidio en Palestina, sin que nadie, absolutamente nadie, les ponga un alto, ¿no? Y Ecuador, esta decisión de Noboa también se suscribe a esa derecha empoderada, esa derecha que ya no le da miedo decir lo que piensa, es decir, que es clasista, es racista, que como en el caso de Argentina dicen que los zurdos deben morir, ahora sí zurdos se los va a llevar eh, a la Patagonia, ¿no? Entonces, vemos esa derecha empoderada, ese discurso altisonante, violento, y creo que la toma de la Embajada de México es simplemente un desenlace de todo ese discurso, ¿no? No sé qué opinas tú, Yasmín, eso como introducción general. Ale, pues justo creo que has hecho en esta primera intervención un muy buen recorrido de lo que ha pasado en el Ecuador, ¿no? Como tú mencionas, es como la toma de la embajada, el ingresar a la embajada mexicana, es justo como ya la parte, no creo final, ¿no? Pero sino algo que ya se veía venir justamente pues a partir de todas estas cosas que tú nos describes y me agrada que traigas justo a la memoria lo que ocurrió en 2008 con los estudiantes mexicanos allá en Sucumbíos, porque también son elementos que a veces a los ciudadanos o se nos olvidan o en su determinado momento ni siquiera nos enteramos, ¿no? Y creo que, por supuesto, que te doy la razón en el sentido de lo que está ocurriendo en América Latina con los países, con muchos países y estos gobiernos de derecha y que siempre el cuestionamiento o la reflexión que se hace es justo países que venían de gobiernos que no venían justo de la derecha, sino más una tendencia, una izquierda tipo mexicana, llamémoslo así, ¿no? Y que se han modificado y brincan justo a la derecha y tenemos personajes justo como el presidente de Ecuador, ¿no? Donde el discurso es la seguridad, por ejemplo, mencionar, ¿no? Es un presidente muy joven, tú ya nos diste justo quién es el personaje, pero muy joven, ¿no? Y también la forma en la que llega al gobierno, que fue justo uno de los comentarios que hizo el presidente mexicano el día jueves, ¿no? De cómo había llegado y el asesinato del otro candidato, y entonces eso también lleva a unas condiciones de que tenemos un presidente con un discurso de acabar con la violencia, con el crimen, ¿no? O sea, le estaba leyendo unos artículos que planteaban hasta como un símil con el presidente salvadoreño, ¿no? En estas actitudes de vamos a acabar con la delincuencia, vamos a hacer macrocárceles como si eso resolviera los problemas, pero que también estamos viendo en este momento, pues que yo no sé, no tengo recuerdo y es un buen ejercicio y si tú lo tienes también interesante, ¿no? En qué otras circunstancias otros países han hecho lo que ocurrió en el caso de México al ingresar a una embajada, porque a veces a la ciudadanía no nos dice nada, pero recordemos que la embajada en otro país es como si fuera el país chiquito, ¿no? Y justamente hay acuerdos diplomáticos, hay acuerdos también nacionales, ¿no? Donde no se tocan esas embajadas o pues no entras porque es como invadir un pedazo de ese otro país, ¿no? Entonces que me parece sí que es como una parte más de todo el proceso que se venía viviendo con el Ecuador o que el mismo Ecuador estaba viviendo y ahora en relación con México y pues creo que
va a tener consecuencias y ya las está teniendo en términos de América Latina, ¿no? Hoy leemos que países justamente como Colombia, Chile, Costa Rica, Panamá, Argentina, Honduras, Nicaragua, pues tienen una postura ante lo que ha ocurrido y que pues no sé tú qué opinión tengas ahí, Ale, justamente cuáles serían las más graves consecuencias ante un acto ocurrido así por parte de Ecuador, ¿no? Y que siempre, claro, esto tiene que ver con las cuestiones económicas, los tratados entre países, las relaciones comerciales, o sea, pero también ahí agrego, ya te dejo los micrófonos, ¿no? La postura de Estados Unidos ante esto creo que también dice demasiado sobre la postura del Ecuador. Bueno, incluso los norteamericanos, aunque tardaron un poco en condenarlo, condenan, ¿no? La toma de la embajada mexicana. Efectivamente, por lo que he leído, no ha habido un antecedente en América Latina de una toma de embajadas, de esa manera, de un gobierno que tome otra embajada, ¿no? Y bien lo decían, que ni siquiera en la dictadura de Chile, de Pinochet, y de Argentina, de Videla, donde México jugó un papel muy importante en salvar la vida de diferentes asilados, diferentes personas que se apegaron a este derecho al asilo político, pues ni siquiera ahí hubo esa toma de la embajada y sin embargo aquí, con toda la legalidad se basa en los tratados de Viena, con la aceptación del gobierno mexicano con la figura de asilo al ex vicepresidente Jorge Glass, pues Ecuador se toma la potestad de realizar la toma de la embajada. Entonces, lo impactante o lo preocupante es que otros países empiecen a querer hacer lo mismo, ¿no? Hablamos de una Argentina que a lo mejor con un Milei súper de derecha, que se sienta también en esa disposición de poder hacerlo, ¿no? Ahora, en el caso de Ecuador, por lo que se ve a la distancia desde México, pues ya hay un descontento en el mismo Congreso, ¿no? En su mismo Congreso, en su mismo Parlamento, ya hay una condena en el mismo propio país de Ecuador. Entonces, bueno, ahí sabemos que también los presidentes van y vienen de acuerdo a las movilizaciones populares. No ha llegado hasta aquí las noticias de alguna movilización fuerte de la CONAIE, que son unos potentes y musculosos indígenas que movilizan miles de personas, ¿no? Tampoco del Guarinari, que es otra parte de los indígenas. Es decir, en Ecuador también vemos un proceso de inmovilidad causado por el terror que el mismo Estado, es decir, Noboa, está causando a su población, ¿no? En eso que tanto se le aplaude a Bukele, pues es precisamente ese estado de terror y un miedo que genera inmovilidad social. Entonces, bueno, vamos a ver realmente los costos a Ecuador y al presidente Noboa un poquito más adelante, dependiendo de la movilización popular que tenga en su propio país. Pero hay que recordar, y eso es lo lamentable, que, pues sí, donde hubo gobiernos de izquierda, o que se dicen llamar de izquierda, ha vuelto a la derecha más recalcitrante, ¿no? ¿Y eso qué implica? Que México debe poner sus barbas a remojar, ¿no? Bien decía Francisco en su último análisis sobre la izquierda mexicana, que es precisamente la izquierda, los socialdemócratas, que ante sus decisiones timoratas, ante su falta de claridad sobre quién es el enemigo de clase, no causa, sino que permite la movilización de la derecha y que la derecha al final les arrebate el poder electoral y suframos todas las consecuencias de esa incapacidad, esa miopía de la socialdemocracia, que además se siente envalentonada también porque ahora está en el poder, que es muy soberbia, ¿no? Y que no admite ningún error y que incluso aunque es de todas luces evidente que sus alianzas con personajes nefastos no deberían realizarse, justifica de alguna manera o cualquier manera las alianzas actuales que está tomando la izquierda mexicana con personajes que vienen de lo más rancio del priismo y con personajes que han sido incluso acusados de perpetrar graves violaciones de derechos humanos o ser artífices de la represión política durante el priismo, ¿no? Entonces, bueno, México tendrá que poner sus barbas a remojar porque no nos sorprenda
que llegue un Milei a México en el próximo, no en este sexenio que viene, porque tiene muy asegurado todavía el triunfo Morena, pero esperemos 6 años a ver qué pasa. Y no nos asustemos tampoco, ni demos gritos al cielo de que pobre Argentina, un Milei. Aquí tuvimos nuestro Vicente Fox, ¿no? Que todo el mundo creyó que era la alternancia democrática y era la alternancia hacia la derecha, efectivamente. Sí, justo eso creo que es uno de los elementos relevantes para esta reflexión, porque claro, el hecho de que la policía ecuatoriana entre a la embajada es la noticia en este momento, ¿no? Es como que mm, pues hay una postura de ¿cómo se atreven, ¿no? A entrar a nuestro pedacito de país en su nación cuando justo existen todos estos acuerdos, los acuerdos de Viena, ¿no? Y donde pareciera que ahí se pudiera quedar y decir, bueno, se rompen las relaciones diplomáticas con el Ecuador, pero esta reflexión que tú haces respecto a justo qué es lo que ocurre más allá de ese acto, que por supuesto que es grave, pero lo que puede pasar con estos gobiernos y en estos países de América Latina, porque llevamos, no sé, creo que ya cuántos años reflexionando, por lo menos desde el 2010. Yo quiero pensar respecto a estos países en América Latina que han tenido gobiernos de estas pseudoizquierdas, ¿no? O que se le tachan de izquierdas y que llegan justo después a la ultraderecha con todos estos cambios y estas consecuencias que tienen en la población y que entonces es donde viene la parte a cuestionar, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? O cómo, por qué se llega a ese punto, pues justo tú lo has explicado perfectamente bien. A mí me gustaría, Ale, que nos dieras tu opinión sobre lo que dijo la OEA. Se redujo a decir que pide a México y al Ecuador resuelvan sus problemas. Bueno, es muy claro la postura de la OEA, ¿no? La OEA, desgraciadamente, es un organismo que está bajo la tutela y los intereses de los Estados Unidos, ¿no? Y mientras se rasga las vestiduras y hace grandes alborotos sobre un proceso electoral, por ejemplo, como el actual de Venezuela, ¿no? No es capaz de condenar la violación a un convenio a un convenio, ¿no? De Viena, ¿no? Entonces ahí vemos la gran diferencia del trato, ¿no? Mientras hay acusaciones infundadas, ideológicas, erróneas, sobre que el proceso venezolano no es democrático cuando hay más de 11 candidatos presidenciales, ¿no? O sea, no es un partido único el que va a votarse, sino hay una variedad y diversidad de candidatos presidenciales en ese estado, y ahí se desgarran las vestiduras, eh, pues no condena una violación al convenio de Viena, no condena que la persona que detienen ya tenía el carácter de asilado político en México, no condena que ni aclara que no obstante pueda ser una persona enjuiciada por delitos no clasificados como políticos y también puede ser víctima de una persecución política, ¿no? O sea, no ayuda la OEA a gestionar como su papel teóricamente tendría que tener pues, la buena vecindad entre los países de América Latina, sino básicamente en el argot mexicano, digamos, háganle como puedan, ¿no? Es lo que dice, ¿no? Ahí no es mi bronca, ahí arréglense entre ustedes, ¿no? Ahí, casi, casi me olió a la de la cárcel, ¿no? Tenga cada quien su punta y los encerramos en un cuarto y ya el que viva, sobreviva a los piquetes de la punta, pues ya es el que ganó, ¿no? Entonces sí es ridículo, ¿no? Incluso Estados Unidos, el tardarse en condenar el hecho, pues deja muy claro cuál era su postura, ¿no? Realmente, aunque diplomáticamente condene. Y sí, es normal que toda esta serie de pronunciamientos de diferentes países, tanto progresistas como no progresistas, pues pongan atención al hecho de que es histórico que haya un allanamiento en una embajada. Y también la distinción, porque la derecha se ha empezado a tratar de escudar y defender incluso a los novoístas, con que sí ha habido agresiones a otras embajadas en otras partes del mundo. Bueno, aclararle a la gente que sí ha habido, pero en casos de guerra entre países, ¿no?
como es el caso más reciente de Israel, que bombardeó la embajada iraní en Siria, ¿no? Donde es una guerra convencional entre dos países que no tiene nada que ver con una calidad de asilado político entre dos países que no hay guerra, ¿no? Es diametralmente, hay mucha distancia, ¿no? E insistir en América Latina, incluso en El Salvador, cuando se dio la guerra revolucionaria en El Salvador, en Guatemala, en el propio Brasil, o sea, cuando las épocas más duras de las dictaduras de América Latina, pues jamás hubo un allanamiento a una embajada de parte de ese Estado, arguyendo que laceraba sus intereses políticos, cuando hubo personajes que efectivamente incluso pertenecían a movimientos armados revolucionarios, que se asilaron en esas embajadas, o personajes altos políticos, en el caso de la dictadura chilena, chilenos que gracias a la embajada mexicana y a los buenos oficios del gobierno mexicano, lograron asilarse en México, ¿no? Y sobrevivir a la dictadura. Entonces es preocupante en ese sentido, porque entonces, ¿dónde encuentra el perseguido político una seguridad en una embajada, ¿no? Entonces esto es un mal precedente, aunque Ecuador ya tenía el precedente malo de autorizar a la autoridad británica de sacar a Julian Assange, ¿no? Que estaba refugiado. O sea, sí hay como antecedentes en ese país que dejan mucho que desear y que vuelve a su gobierno, y aquí hay que ser muy enfático, a su gobierno, no al pueblo ecuatoriano, a su gobierno, pues ser un lacayo de los intereses no solamente estadounidenses, sino de diferentes países como Gran Bretaña, este polo del mal, diría yo, el verdadero polo del mal, no el eje del mal, ¿no? Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Japón, ¿no? Eh, que agreden a todo el mundo con total impunidad. Claro, y yo fíjate, Ale, que una de las cosas que me estaba preguntando mientras estaba leyendo, escuchando los videos, las noticias, todo lo que ya está ahí en las redes sociales, es justo que, o sea, Ecuador es un país chiquitito, ¿no? Que está justo abajo de Centroamérica, abajo nuestra audiencia perfectamente sabrá o ubicará, ¿no? En términos de territorio es muy pequeño, pero para que tú llegues a un grado, tal vez yo quiero pensar, sí, magnificando, dimensionando las consecuencias de ello, porque o sea, yo lo que creo, ¿no? Es que lo que primero que va a venir es justo el romper las relaciones diplomáticas, a veces también creo que implica romper las relaciones económicas, pero esa es como una suposición que yo tengo, ¿no? Y que el cuestionamiento es, ¿tú crees que en realidad haya una afectación en términos económicos con los países de América Latina por parte, o sea, que el Ecuador viva eso ahora por parte de estos países de América Latina, o se queda en un acto de manifestar de, yo Chile, pues lo repudio, no estoy de acuerdo, ¿no? Pero no más, ¿o crees que trascienda en términos económicos para Ecuador? Yo creo que no va a trascender en términos económicos para Ecuador. ¿Por qué? Porque también, si vemos la geografía de Sudamérica, pues son muy claros los bloques, ¿no? O sea, hasta el progresismo de Petro, tratando de establecer relaciones diplomáticas y económicas con Venezuela, ¿no? Que son como los países progres. Tenemos una Argentina súper conservadora tratando de romper todo lo que sea con Colombia y con Venezuela, ¿no? Que seguramente va a estar aliadísimo con Ecuador, ¿no? Chile también, ¿no? O sea, vemos como que ya hay un claro dibujo de los gobiernos progresistas y no progresistas en América Latina y en el mundo, y en ese sentido, pues las condiciones económicas no van a ser afectadas entre Argentina, Chile, aunque condenen, ¿no? Entre Estados Unidos tampoco. Hay que recordar que en Ecuador pues está varias bases militares estadounidenses, ¿no? Eh, que también devuelven a Ecuador una plataforma de despliegue de fuerzas estadounidenses contra lo que fue la guerrilla en Colombia y lo que es la guerrilla en el Colombia actualmente. O sea, también hay que recordar que el papel de Ecuador que ha tenido precisamente en la guerra revolucionaria colombiana, pues ha sido un papel de sabotear y ser un portaavión para las fuerzas estadounidenses y contrainsurgentes en Sudamérica, ¿no? Entonces, desgraciadamente, el gobierno actual, pues no rompe con eso, sino al contrario, abona más
al contrario, refleja su interés de clase, un hijo de un multimillonario, que digamos muchos le han criticado que pues, está tratando precisamente a su país Ecuador como si fuera su empresa bananera, ¿no? Entonces, como todo empresario cree que puede hacer absolutamente todo. Y creo que también de ahí se explica que Rafael Correa pues nunca quiere estar en Ecuador, porque si eso le pasa al vicepresidente, pues ¿qué podemos esperar si Correa va a Ecuador? Pues seguramente lo detienen también y no va a tener escapatoria, aunque siempre diré yo que no es lo mismo organizar desde fuera que organizar desde dentro, ¿no? Y que precisamente mucho de la gente con la que platicamos cuando fuimos a Ecuador el año pasado, independientemente de lo que le criticaba a Correa, fue que dejó grandes obras de infraestructura y dejó un cierto peldaño, infraestructura de lo que es un estado de bienestar capitalista, ¿no? Y que eso pues la gente se lo agradecía y que en la actualidad pues no existía eso. Y entonces parece mucho al proceso de Argentina, donde Argentina, los pasados gobiernos izquierdistas crearon ciertas infraestructuras que ahora la derecha con Milei pues, literalmente las está borrando, despidiendo a 18,000 personas estatales. O sea, realmente hay un agudizamiento del neoliberalismo. Por eso aquí cuando la izquierda declara que el neoliberalismo ha muerto en México, pues es mentira. El neoliberalismo está vivo. Hay políticas del gobierno actual que han profundizado el neoliberalismo, como también hay políticas que han disminuido y limado los dientes al monstruo neoliberal, pero no dejamos de tener esa parte neoliberal, sobre todo en la parte laboral, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Que es un tema que se han tardado y que no ha querido el gobierno mexicano, y eso llámese López Obrador con todo su partido, a impulsar una reforma laboral profunda que rompa esos esquemas del liberalismo, ¿no? Entonces también, esto lo comento pues porque aquí ya estamos en las elecciones, ¿no? Y porque justo también el tema se junta las elecciones aquí, nuestra perspectiva de la izquierda en México, o los que se dicen izquierda que están gobernando, ¿no? Que son muy parecidos en cierta medida a todas las izquierdas que llegan al poder, digamos, como niño nuevo con juguete, o el nuevo rico, le podríamos poner la nueva izquierda, ¿no? Entonces se vuelven prepotentes, reescriben la historia a su antojo, ¿no? O sea, borrando a todas las demás izquierdas que no estén de acuerdo con ellos, ¿no? Pero eso tiene consecuencias, no tanto para la izquierda, digamos, más consecuente que, o independiente, que ahí nos ubicaríamos nosotros, sino tiene consecuencias en el sentido de lo que van a crear en la población en general. Y en la población en general van a crear un rechazo. Y esa clase media que los va a rechazar va a ser la que va a votar después por la derecha. Además de que renuncian al trabajo de base. Si uno ve, no sé cómo te toque allí en el pueblo de Santo Tomás, estamos en la misma delegación, pero históricamente cuando gana Claudia, la hoy candidata presidencial aquí en Tlalpan, pues hubo un trabajo de base muy grande. Veías a los morenistas, que ahí también era morena, impulsando la candidatura, quitando a los, ¿cómo se llaman? Había una figura vecinal, los tumban todas esas figuras vecinales, ellos se organizan, convocan en casas y ganan. Una vez ganado, jamás han vuelto a hacer eso. Y en la actualidad no lo hacen. Entonces, la misma izquierda, esta izquierda socialdemócrata, renuncia a la movilización popular. ¿Y por qué renuncia a la movilización popular? Porque le da miedo que esa movilización popular lo rebase por la izquierda. Y entonces, como contienen a esa movilización popular, pues lo único que hacen al contenerla es alimentar de manera indirecta la movilización y la organización de la derecha, porque la derecha sí está pensando en retomar el poder, ¿no? La derecha sí está pensando que ha perdido muchas canonjías, ¿no? Y que han disminuido sus ganancias, a pesar de que tenga ganancias en este sexenio, pero no las tiene tanto como las tenía antes. Entonces, Ecuador es como la punta del iceberg que nos puede llamar la atención hacia un análisis más vasto, ¿no? Y un análisis más vasto es por qué el gobierno mexicano, por ejemplo, no ha roto relaciones con el Estado israelí, ¿no? ¿Por qué no ha roto relaciones? ¿Por qué el gobierno mexicano, en esta diplomacia que tanto se ha aplaudido ahorita a partir del hecho de la toma de la embajada en Ecuador, no ha roto los convenios de capacitación de militares en Estados Unidos? Y lo que es más absurdo, que el actual presidente pida la autorización del ingreso de 9 fuerzas especiales de Estados Unidos para venir a capacitar al ejército mexicano. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿a qué los van a venir a capacitar?
a deshumanizar y a tratar a la delincuencia organizada o a las personas con las que se enfrenten, como trata el ejército israelí, a los niños y mujeres en Gaza. A eso nos vienen a enseñar, eso va a aprender el ejército mexicano. Entonces, todas estas complicaciones, la cuestión de Ecuador, digamos, nos puede servir como punta de iceberg para ver que este proceso de derechización, este proceso de descaro de la derecha, de decir, me vale que eso lo que digan, yo hago lo que quiera, cuando quiera, pues también es producto de esta incapacidad de esta izquierda timorata, no incapacidad, más bien de su decisión consciente de no movilizar a las personas, ¿no? Y producto de la incapacidad de la izquierda, que es más radical, más consecuente, más independiente, de no poder organizarse más y ser más que esa izquierda timorata, ¿no? Exacto, Ale, pues has hecho ahí todo un análisis sobre justo lo que puede ocurrir, no lo que va a ocurrir, lo que puede ocurrir, ¿no? Y en este contexto de las campañas electorales, donde justo empezamos a escuchar otra vez los discursos, ¿no? Y tienes completa razón cuando señalas esto de que justo cuando Claudia Sheinbaum gana la alcaldía aquí en Tlalpan, ¿no? Vemos el trabajo de base, porque claro que lo conocen, saben que cómo funciona, ¿no? Saben cómo hacerlo. El punto es que justo se ha dejado de hacer, ¿no? Y ya no existe ese trabajo con el pueblo y que ahora yo siento, no sé, los pueblos aquí en Tlalpan, una cosa rara, ¿no? Como que para el parte de la presidencia en las elecciones pasadas gana Morena, pero en la alcaldía gana esta combinación de PRD, PRI y PAN que hicieron, que ahí es cuando uno dice, ¿cómo esa es la mezcla, no? Porque justo también las personas se empiezan a dar cuenta de que pues ya en nuestra alcaldía en Tlalpan tuvimos PRI, PRD, ¿no? Después no, y que los pueblos se convirtieron justo se cambiaban de color, ¿no? O sea, yo siempre digo, o sea, aquí los pueblos es ya, ahora es Morena, pues entonces todos tienen sus lonas colgadas y la difusión, y que en las estadísticas de los resultados en las elecciones del 2018, o sea, los pueblos votan por Morena, pero en la parte de la alcaldía votan por esta mezcla PRI, PRD y PAN, ¿no? Ahí ya se empieza a reflejar un poco, creo que como en una escala chiquita esto que tú nos comentas, que justo la población pues dice, a ver, ya le dimos chance a la derecha del 2000, ¿no? Después regresamos al PRI y ahora estamos con Morena y viene justamente el otro cambio radical o que corre el riesgo de que exista ese cambio radical pues en nuestro país. Ale, pues muchas gracias por esta charla, por darte el tiempo, porque fue algo emergente, pero que creo que nos ayudas a hacer un buen análisis de tanto las consecuencias y también los antecedentes para llegar a este proceso en romper estas relaciones diplomáticas con Ecuador pues el día de ayer, ¿no? Porque también lo ocurrido fue el viernes en la noche, entonces ahí sí pasó como en México cuando sacan las noticias más importantes o acontece en el país viernes en la noche y como dicen, se atravesó el fin de semana y pues ni los bancos trabajan el fin de semana, ¿no? Claro, claro. Pues muchas gracias por la invitación, Yasmín. Pues suerte en el programa, saludos ahí a los controles, suerte a todos los radioescuchas que están atentos aquí con Radio Común, ¿no? Que antes se llamaba de otra manera, pero ahora es Radio Común. Que nos escuchan ahí por la antena de FM, ¿no? Seguramente ahí con Don Cable, Exactamente, en el ¿no? Entonces, 103.1. pues muchas gracias por la invitación y buena tarde. Muchas gracias, Ale, y pues ya estaremos en otro momento invitándote para platicar de estos temas justo que pues son así emergentes. Pues mi querida audiencia, vamos rápidamente a dejar este tema, ¿no? Que ameritaba todo esto y vamos a seguir pendientes, estar pendientes qué está ocurriendo, ¿no? Y escuchar qué es lo que se dice y sobre todo asumir un criterio y una postura. Y lo importante como lo hacía Alejandro, ¿no? Pensar, sí, el acto, el hecho, porque todos los noticieros, ahora que estaba viendo videos, pues todo lo que insisten es de, oh, sí, qué grave es que Ecuador haya hecho eso a la Embajada de México, como más
pensándolo más en un acto ofensivo, eso es lo profundo, creo, ¿no? Que lo ven como un acto ofensivo de romper sí, estos pactos, y claro que lo es, pero no se queda ahí. Creo que ahora, justo en su intervención, Alejandro, pues nos daba pauta para reflexionar más allá del acto ofensivo, de las cuestiones diplomáticas, que yo siempre digo que como ciudadanos, como el pueblo que está todos los días, pues nos va y nos viene la cosa diplomática, como que no la palpamos, ¿no? Pero más allá de pensar en esa cuestión diplomática, creo que Alejandro nos deja varios temas a la reflexión, ¿no? Que tienen que ver con nuestro actual gobierno en un periodo de elecciones. ¿Por qué? Porque justamente venimos de unos países latinoamericanos con estos gobiernos de izquierda, de pseudoizquierda, y que terminan en gobiernos de derecha, pero una derecha radical, ¿no? No la derecha que probablemente nosotros conocimos con los gobiernos panistas, sino al extremo, ¿no? Entonces, creo que eso es lo importante a reflexionar. Y bueno, pues por ahora lo vamos a dejar por aquí. Yo tenía preparado unas fotografías para esto de las campañas. Ah, y las vamos a ver rápidamente, ahí ya están listas. Justo ven que esta mañana estuvimos hablando con la vocal secretaria del INE que corresponde a nuestro distrito, pues sobre esto de los delitos electorales y más, este no es un delito, nos explicó, los invito a que vean el programa, ¿no? Esta es una infracción donde tiene que ver con las campañas y la difusión, la cantidad, ¿no? Y yo tomé estas fotos, sobre todo muchas son de penones, carteles, que son plástico, porque ella nos decía que todos los candidatos, todos los partidos tienen el compromiso de usar materiales reciclables, reciclados, ¿no? Y reciclables al futuro. Y que yo recuerdo que solté una carcajada en el programa porque le decía que el 80% de la publicación, de la difusión que yo he visto y de la propaganda que se ha hecho en el pueblo, pues no cumplen eso, ¿no? Son plásticos, como ven, este sí es papel, son carteles, ¿no? Pero lonas, ¿no? Ahí tenemos, si ustedes van ahorita enfrente de la iglesia de Santo Tomás Ajusco, lo que van a ver es una invasión de lonas pero impresionante. Y lo más irónico, y lo digo con todo el respeto que nos merece nuestro subdelegado, ¿no? También enfrente de la iglesia de Santo Tomás está colgada, ahí están unas fotos, ¿no? Una lona con la cara del subdelegado que invita, vean ahí, por favor, ahí está el video, donde justo son todas las lonas de los partidos, los colores, o sea, está invadido, ¿no? Y termina, ¿no? O concluye toda esta invasión de lonas, que por supuesto no cumplen el ser ecológicas para nada, todas son de plástico vilillano, y aparte tres o cuatro de la misma candidata, el mismo candidato, y esa que estamos viendo ahí a un costado de el árbol es la lona que anuncia invita el subdelegado, aquí la tengo y quiero leérselas porque tal vez en el video va a pasar muy rápido, ¿no? Y si no, ahorita hacemos ahí una pausa en el video, pero quiero la parte que, y yo insisto, con todo el respeto que puede merecer el subdelegado, creo que también la tengo en video, pero lo que quería recalcar es que es la invitación al tequio, pero donde tiene claramente una nota, ¿no? Que a la feria ambientalista. Entonces yo decía, la lona del subdelegado, ahí está, por el medio, dice, ahí, tequio por el medio ambiente. Y yo dije, para empezar la lona ya es toda una contaminación, ¿no? Y después van y la colocan donde ya hay toda una contaminación visual y de kilos de plástico. Entonces yo decía, pero en fin, ese es nuestro pueblo y no solo nuestro pueblo, nuestro país en el que estamos, ¿no? Donde nos invitan a la feria por una cuestión ambiental con una lona enorme y donde también han pegado carteles, ¿no? Por lo menos han sido carteles estos del tequio, pero son de esas cosas a reflexionar que, insisto, pues a veces cosas con muy buena voluntad como puede ser eso, también terminan siendo parte de esta contaminación y que ahora le contribuye justo a tantos carteles y lonas, sobre todo de plástico que hay, pues con las propaganda electoral, que ya lo platicábamos esta mañana, a mi parecer creo que ya fue rebasado, no es necesario, insisto, tres lonas de la misma persona en el mismo lugar,
me parecen una exageración, ¿no? Pero ese es el ejemplo, por lo menos la parte visual de nuestra comunidad, que yo siempre he creído, ¿no? Que tendría que ser la parte más bonita, más cuidada. ¿Por qué? Porque es el centro de nuestro pueblo donde si alguien viene, cuando vienen amigos o familiares a visitarme a la Jusco, yo siempre digo, vamos a la iglesia, vamos así, ¿no? Porque pues es como la parte para pasear en el centro del pueblo y ahora invadido con esto, pues bueno, ahí está. Pues yo los dejo. Ahora sí me despido de ustedes. Muchas gracias a todos los que estuvieron atentos en esta transmisión aquí en Expresando la Realidad. Nos encontramos la próxima semana en un programa más. Vamos a ver qué sigue en este caso de Ecuador, cómo va toda la difusión y la propaganda electoral en nuestro país de aquí a las elecciones. Pues que tengan muy buena tarde. Hasta pronto. Radio Común presentó Expresando la Realidad con Yasmín Jimeno. Escúchanos el próximo domingo, 3 de la tarde. Radio Común, extendiendo la resistencia.